vamos a comenzar la conferencia con un minuto de retraso. Los militares es que somos así, ¿eh? O sea que no se extrañen. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a esta conferencia de nuestro querido amigo Jesús María Chávez Bonilla, que nos va a hablar de un libro que entiendo que es más que único. Es un libro excepcional. Por diversas circunstancias, yo no voy a estar en la mesa. Yo presento porque soy el responsable los lunes de estas conferencias, pero hoy tenemos a dos personas aquí sentadas que estoy completamente convencido de que lo van a hacer bastante mejor de lo que hago yo y que ellos mismos además pienso que es mejor que se presenten el uno al otro y así todos ustedes pues captarán perfectamente esta historia. Y bueno, pues vamos a empezar ya mismo presentando. Yo simplemente les presento de nombre y ellos ya cada uno cuentan su historia. Tenemos a Rubén Juárez Miranda, que está ahí en esa esquina. Hola, muy buenas tardes. Y al autor, Jesús María Chávez Bonilla, que está aquí a mi derecha. Y bueno, pues lo que he dicho, yo creo que es conveniente que vosotros mismos sigáis vuestro tema. Yo dentro de una hora pues les diré hasta aquí hemos llegado y empezaremos un turno de preguntas. Agradecería en el turno de preguntas que el que quiera decir algo haga preguntas, porque quien está aquí para dar conferencia es nuestro autor del día de hoy. De modo que, bueno, os dejo, todo vuestro. Muy bien, ¿empezamos tú? Adelante, Rubén. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer otra vez aquí estar en este espacio de Alemans por primera vez y bueno, y otras muchas más conferencias que hemos dado con respecto al tema de Anual, ¿no? El famoso desastre de Anual. Hoy vamos a presentar al autor del libro mismo, Jesús María Chávez Bonilla, su primera novela histórica donde desarrolla los recuerdos de su abuelo en la guerra del Rif como soldado del regimiento de cazadores de Alcántara 14, el laureado regimiento de caballería. Desarrolla su profesión como ingeniero técnico de telecomunicaciones de una empresa multinacional del sector, sin dejar de lado sus pasiones, la pintura al óleo y la historia, que dos cosas más variopintas, por así decirlo. Contrastan. La interesante conexión entre el mundo histórico, el técnico y el artístico ha moldeado y enriquecido su manera de entender el mundo. Bajo el punto de vista, tenemos aquí, aparte de un escritor y de un gran libro, yo ya le pude leer hace como mucho 15 o 20 días, y la verdad es que me impactó bastante. Tenemos al nieto del último superviviente del desastre de Anual de las cargas del Alcántara. ¿Cómo es posible que 691 hombres vayan al unísono a una muerte segura? Pues pregúnteselo, si pudieran, a su abuelo, ¿no? Y es lo que puedo decir de este hombre, no puedo decir nada más, así es que en cuanto me dejen, pues ya comienzo a dar mi conferencia al desastre de Anual. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien. Y bueno, pues yo os presento a Rubén, que bueno, pues es historiador, conferenciante, ha escrito también un libro que se llama Memorias de África, Orillas de Níger, donde cuenta pues toda su experiencia en la misión internacional en Mali. La verdad es que lo recomiendo, ese libro, muy interesante también. Y gracias a esto pues ha dado más de 70 conferencias en distintas instituciones, en distintos acuartelamientos, ayuntamientos. ¿Vale? Y bueno, pues la han entrevistado en muchos canales de YouTube, en muchos periódicos y revistas, y bueno, pues digamos que está especializado en la temática del desastre Anual, así que encantado de que me pueda acompañar, y él pues va a hacer de ahora pues, una introducción sobre el contexto y los antecedentes del desastre Anual. Así que gracias, adelante. Muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a comenzar ya con la temática, el desastre de Anual, conocido por la historiografía con ese nombre, ¿no? ¿Dónde está Anual? Vamos a verlo después de la conferencia, vamos a intentar entenderlo. Van a poder saber por qué es con dos N's, es lo que siempre digo a la gente joven, que siempre me pongo como meta que la gente aprenda un poco de historia y sepa qué pasó en aquel verano del 21, hace 103 años. Y la segunda meta que me pongo, que es súper sencilla, es que sepan que Anual se escribe con dos N's. Vamos a hablar de los hechos historiográficos que acontecieron en la Comandancia General de Melilla. Ahí pueden ver en la foto, en la imagen, pueden ver el norte de África con el protectorado español, que fue en la zona francesa, y hay tres comandancias, de izquierda a derecha o de occidente a oriente. Está la Comandancia General del Arache,
la Comandancia General de Ceuta y la Comandancia General de Melilla. Eso que está marcado en rojo es la Comandancia General de Melilla. Unos 108 kilómetros desde Melilla hasta Anual. Índice de la exposición, introducción histórica, antecedentes, muy importante para entender qué estábamos haciendo allí en esa época y por qué estábamos. También es importante que sepan que España no invadió ningún país. España fue al socorro y a la ayuda del sultán de Marruecos, que no podía controlar a las cábilas rebeldes del norte de África. ¿Qué es el protectorado? Bueno, hay que distinguir claramente entre protectorado, concesión, colonialismo, imperialismo. Básicamente, el protectorado es cuando una facción, un país, una región, un estado te deja entrar militarmente para poder controlar a ese país porque eres incapaz de hacerlo tú mismo. Pero luego el día a día, la gestión del día a día, la gestión civil, la lleva ese país o esa región. Vamos también a hablar de la sociedad de la época, cómo estaba en ese momento estructurada la sociedad en España y también en las cabilas del norte del Rif. El militar de reemplazo, el reclutamiento de levas y el soldado de cuota, muy importante para entender qué pasó en ese momento, por qué los españoles no pudieron acometer esa, bueno, valga la redundancia, esa acometida de los rifeños y por qué estaban mal instruidos en ese momento. Vamos a ver también la línea de avance de la Congemel, de la Comandancia General de Melilla, al mando del general de división Silvestre, que había llegado al mando de coger la Comandancia General de Melilla el 31 de enero del año anterior, del 20, y vamos a ver todo lo que había avanzado hasta el 21. Cuando cae Barran, cae el día 1 de junio del 21, hace 101 años, es como, bueno, parece que es un contratiempo, ¿no? Pero ya lo siguiente, cuando cae Geriben, el 21 de julio del 21, pues después de caer Geriben van a caer todas las posiciones de la Comandancia General de Melilla como fichas de dominó o como un gigante de los pies de naipes, ¿no? Va a caer a Barran, Geriben, Anual, Izumar, Bentiep, Dardrius, El Batel, como no, con las famosas cargas del Alcántara, Nador, Celuán y Monte Árbol. Si pueden ver, bueno, luego van a poder verlo en una imagen, en un mapa. La última ciudad, bueno, la última posición que cae es Monte Arruid, pero no es la que está más cercana de Melilla. La que está más cercana de Melilla es Nador, que va a caer el 2 de agosto, y Celuán va a caer el día 3. Eso va a hacer que Monte Arruid esté sentenciada y ya pues no pueda ser socorrida, entre comillas, por las fuerzas españolas, y va a caer finalmente el general Navarro después de defenderse durante 14 días en esa posición el día 9 de agosto del 21. ¿Cómo no? Vamos a hablar de las cargas del Alcántara, de Dardrius a El Batel, el 23 de julio con L de 1921. Bajo mi punto de vista, la acción militar más heroica, no solamente de nuestro ejército, el español, sino de toda la historia de un ejército civilizado, sin civilizar, de la Edad Media, de la Edad Contemporánea, la edad que sea. Y luego les demostraré por qué. Y ya para finalizar mi exposición, pues ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó después del 23 de julio? ¿Qué pasó después de las cargas del río Irán? Pues llegamos a Monte Arruid y va a ser el final de esa balada de soldados españoles que están replegándose en posición tras posición de occidente a oriente, intentando llegar a Melilla y salvarse. Introducción histórica, antecedentes, 1860. Esta sí es la guerra de Marruecos, porque España sí va a ir a por Marruecos tras una ofensa de la bandera de España en Ceuta. La batalla de 6 meses acaba con el abad de Guadras, victorias en Castillejos y Guadras. ¿En qué se repercute esto, por así decirlo? Aumento de seguridad en las plazas españolas de Ceuta y Melilla, que aprovecho para decir que Ceuta es de España desde 1580 y Melilla es de España desde 1497, por lo cual es absurdo que alguien quiera pedir la soberanía de estas plazas si no es España. Ampliación del espacio vital por tierra y mar, cesión a perpetuidad de Santa Cruz de la Mar Pequeña, que era Sidi Ifni o Ifni, y España, en base a esta consecuencia de ganar la guerra, es la primera potencia europea en explotar los recursos de Marruecos. 1880. Conferencia Internacional de Madrid, petición del sultán Hassan I para poder controlar su territorio y someter a las cabilas del norte indómitas. En 1906, Conferencia de Algeciras, ya estamos adentrándonos en lo que es el protectorado español y francés de Marruecos y también prácticamente el desastre de Anual, que fue en el 21. La pujante potencia alemana se queda sin reparto en el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué? Porque los franceses y los británicos hacen la entente cordiale
para evitar lo que luego va a acontecer años después, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Eso hace que España, que es un país, una potencia venida menos, hemos perdido Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam, las Islas Carolinas, las Islas Marianas, en el 1898, y estamos, bueno, pues consternados por estar fuera de la élite política internacional, ¿no? Entonces, a España le toca pacificar la parte más complicada del protectorado, y a su vez se le dice que tiene que pacificarlo de Ceuta y Melilla, ¿no? Y es lo que hace. Ahí tenemos el protectorado, la parte que está en amarillo en la parte de arriba es la parte que toca a España, y el resto, un 95% de Marruecos, le toca a Francia. También, como curiosidad, pueden ver ahí una pequeña lentejilla que es Ifni, el territorio de Ifni, que bueno, que ya sería para otra conferencia el saber si estaba ahí Ifni o no, que no estaba ahí, porque Ifni estaba en Puerto Cansado. Pero bueno, eso ya es otra conferencia, otra historia. Tratado de Fez, 1912, en el que se refrenda que España debe ocupar sí o sí toda la parte que ha asumido como control. Como se dijo antes, la peor parte para España, una zona montañosa con cavidades belicosas, y desde ahí es al sultán marroquí. Y como se explicó también antes, España es una potencia venida menos y no es rival para el resto de potencias. Eso hace que Francia y Gran Bretaña estén tranquilas con esa parte del estrecho de Gibraltar. Segunda Guerra de Marruecos o Guerra del Rif. Yo diría Guerra del Rif porque no hubo una Segunda Guerra de Marruecos, de 1909 a 1927, año de la pacificación, y hasta el 56, cuando Marruecos consigue la independencia de Francia. En el 9 hay un intento de expansión fuera de las plazas españolas y acontece otro desastre. Ya les he hablado de un desastre, el del 98, con la pérdida en la guerra hispanoamericana de Cuba, Filipinas, etc. Estamos en el desastre del Barranco del Lobo en el 1909, el 27 de julio, que es en el Monte Urugú, cuando una columna con el general Pintos se adentra por las estribaciones del Monte Urugú. Bueno, pues tienen ahí fuerte resistencia, y hay 1000 bajas españolas, que no muertos son unos 200, pero bueno, eso hace que no puedan replegar muchos cadáveres españoles, y durante ese verano los melillenses vean cómo los buitres están dando vueltas comiéndose los restos de los soldados españoles. Imagínense las caras de terror de los melillenses. Además, tenemos la Semana Trágica de Barcelona, que aconteció el 26 de julio al 2 de agosto de 1909. Y bueno, pues prácticamente esto pasa porque los militares que iban a hacer la mili estaban 36 meses, luego vamos a hablar de ello, y cuando acababan la mili, pues estaban ya en primera reserva o en reserva activa hasta los 45 años. Nunca eran llamados a filas, pero aquí sí fueron llamados a filas, y esta gente ya había formado una familia. En esa época no había seguridad social, no había jubilación anticipada y no había sustento para esas familias que se quedaban desamparadas sin su cabeza de familia, por así decirlo. Por lo cual, estos chavales tenían 22 años, iban a hacer la mili con 21, por lo cual tenían 24 años como mínimo, ya habían formado una familia y dejaban a esas mujeres en desamparo. Las mujeres se tiraban a la vía del tren para evitar que esos militares de segunda generación fueran llevados al frente de combate, no a combatir. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, pues que haya 1000 muertos en toda España, y hace crear las fuerzas regulares. Las fuerzas regulares se crean en el 1911 con el teniente coronel Damaso Berenguer Fuster, del que luego vamos también a hablar, y la base es lógica. Los oficiales, que son los militares de carrera, son los que mandan las fuerzas regulares, y la tropa es tropa indígena. Recordemos que en esa época no existía la escala de suboficiales, existía tropa, clases y oficiales. Se crea, como se dijo antes, en el 11, las fuerzas regulares, que van a ser los que hagan las operaciones de combate, los que ejerzan el esfuerzo principal del combate, y se queda en un segundo plano las fuerzas peninsulares, por así decirlo, en posiciones con menos combates, ¿no? Con la consiguiente poca instrucción. También hay una nueva ley de la mili de reemplazo en el 1912, en la que se cambia la sustitución y se mete el soldado de cuota, luego vamos también a hablar de ello, y hasta 1920 no se afianza el terreno en la Comandancia General de Melilla al mando del general División Silvestre. ¿Cómo era la sociedad en la época? Bueno, pues había una gran corrupción en el gobierno y por ende en el ejército. También estaban las juntas de defensa, que las juntas de defensa, pues eran militares oficiales, que como mucho llegó al mando de coronel, nunca hubo un general, y eran militares descontentos con el sistema de recompensas y ascensos que había hasta el momento. ¿Qué pasaba? El que se iba a la guerra del Rif y el que sobrevivía, porque de hecho luego se va a demostrar que
cuando acabe esta guerra de casi 20 años, 2/3 partes de bastantes promociones de oficiales van a morir en combate. Por lo cual, el que consigue hacer carrera militar en el RIF, pues consigue méritos y ascensos mucho más meteóricos, y se puede ver que había promociones de capitanes que estaban en el empleo 20 años y capitanes que estaban en el empleo 1 año. Bueno, pues la Junta de Defensa se crea con estos militares no africanistas, que no hacen su carrera militar propiamente dicha en la guerra del RIF, y lo que hacen es pues parar el presupuesto de la guerra de África y ponérselo más complicado al frente de combate en África, ¿no? Esto va a hacer, por supuesto, que el desastre de anual sea una realidad. Esto y muchas cosas más. Hay un gran descontento social, por lo que les dije antes, es una guerra impopular, y además los militares españoles están poco instruidos, porque las fuerzas regulares, la policía indígena o el tercio extranjero, creado en el 1920, asumen las operaciones de combate. Esto es muy importante que lo entiendan, porque luego van a ver con el desastre cómo son incapaces de combatir las columnas y las unidades porque no tienen soldados instruidos. Y luego ya, bueno, pues a la guerra van los pobres y los oficiales. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues aquí está la respuesta, ¿no? El militar de reemplazo. La línea de reemplazo, por así decirlo, va a comenzar en la guerra de sucesión, 1701 a 1713. Muere Carlos II, el último rey de los Habsburgo, sin descendencia. Eso hace que, como bien saben, haya una guerra entre dos dinastías, la borbónica y la de los Habsburgo. Ganan los borbones, y en esta guerra se llama agente a filas. No se llama agente a filas más hasta el siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Pues que tenemos 3 guerras carlistas, también se llama la agente a filas. En esa época ya había 2 formas de librarse para hacer la mini: la redención en metálico y la sustitución. ¿Qué quiere decir una y qué quiere decir otra? Bueno, pues una quiere decir que mi padre tiene dinero, entonces mi padre paga dinero al Estado y su hijo se libra de ir a la guerra y hacer la mini. La otra es la sustitución. Mi padre tiene dinero, mi vecino no tiene dinero y yo tengo que ir a la mili y él no. Pues mi padre le paga al padre del vecino un dinero para que su hijo vaya en mi lugar a hacer la mili y a morir por España, ¿no? Bueno, pues esto es una gran injusticia. En el 12 cambia la ley, pero bueno, entonces ya desaparecen estas 2 figuras, pero aparece otra figura, que es el soldado de cuota. Esto quiere decir que estamos lo mismo. Yo soy rico, tengo dinero, mi padre tiene dinero, me toca ir a hacer la mili. La mili en 36 meses, que podía ser en Madrid o podía ser en Melilla. Pero bueno, si mi padre tiene 1000 pesetas, yo hago la mili 10 meses y lógicamente puedo elegir el destino. Si mi padre ha pagado 1000 pesetas, que en esa época la media de un trabajador normal al año era 1000 pesetas, imagínense, pues si mi padre ha pagado por mí 1000 pesetas, lógicamente mi destino voy a elegirlo en Madrid, pues yo soy de Madrid. Si mi padre paga 2000 pesetas, en vez de hacer 10 meses de mili, hago 5 meses de mili en 3 turnos. 2 meses y 1 mes en 3 años. Pues estamos en la misma. Si han pagado el doble de lo que iban a pagar al principio, pues con más motivo haré la mili en Madrid, que estoy lejos del frente de combate. ¿Cuándo va a acabar esta injusticia? En el 1941, en el que se dice, en otra ley, que todos los españoles tienen el derecho, el deber y la obligación de defender a España. Ahí tenemos todas las cabilas que teníamos en la zona de influencia española. Imagínense, cada cabila de su padre y de su madre, y cada cabila enfrentada históricamente y pegándose entre ellos durante siglos. Era muy complicado ponerse de acuerdo e ir contra un enemigo. Y ahí tenemos la línea de partida en el 1920, cuando llega el general Silvestre, y tenemos en el 21, cuando caen todas las posiciones de la Guardia General de Melilla. Fíjense dónde está Melilla y fíjense dónde está la primera línea del frente, en el 20. Se ha avanzado desde el 9 hasta el 20, 11 años se ha avanzado eso. Y fíjense lo que el general Silvestre va a avanzar el siguiente año, pues casi el doble. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que las líneas de suministro sean más delgadas, más alargadas y con menos gente, pues para poder defender en caso de que pase algo malo, que como así va a ser, para poder defender a sus posiciones. ¿Cómo se consigue avanzar tanto en tan poco tiempo? Pues el general Silvestre, bueno, no el general Silvestre, España compra la lealtad de las cávilas con dinero y además arma a los arqueños. ¿Por qué los arma? Pues porque los arqueños se negaban a ser comprados y a no ser armados porque tenían redencillas históricas con otras cávilas. Por lo cual estábamos armando a otras cabinas y estábamos pagando a los caídes, a los jefes de las cabinas. El general Silvestre es elegido para avanzar hasta Lucemas y establecer contacto con la Comandancia General de Ceuta, que a su vez realiza operaciones en la zona de acción.
Ahí tenemos las 5 circunscripciones, las partes en las que se dividía el terreno para poder controlar mejor los militares. De izquierda a derecha o de occidente a oriente tenemos la que estaba más a vanguardia, Anual, tenemos la de Darkebdani, tenemos la de Nador e Islas y Peñones, que es la que estaba más cercana a Melilla y la más tranquila, y luego hacia abajo tenemos, o la central, la de Dardrius, y abajo la de Zócalo, que estaba pegada a la zona francesa. Como curiosidad, había regimientos de infantería y también de caballería, pero no había coroneles, no estaban los jefes de los regimientos en las posiciones. ¿Por qué? Porque la posición no era tan grande como para albergar a un coronel, salvo en la posición de Anual, que era la que estaba más a vanguardia, y el general Silvestre había ordenado que por turno hubiera un coronel que estuviera destinado en la plaza de Melilla, que estuviera cada 15 días. El 19 de julio, el coronel Argüelles va a hacer el relevo con el coronel Manella. El coronel Manella es el jefe del regimiento de Alcántara en ese momento. Y bueno, ya la postre va a ser lo que le mate, por así decirlo, como a su regimiento, como lo vamos a ver luego más adelante. Bueno, pues ya estamos en pleno desastre de Anual, ¿no? El día 1 de junio, toma y caída del Monte Santo de Abarrán, paso del río Amegrán. Las cabilas de los Beni-Urriaguel con Antequín al frente y los Tensamán atacan a los españoles y envalentonan al resto de cabilas. Silvestre lo ve como un contratiempo, pero el 17 de julio, el día 7 de junio, 6 días después, Silvestre ordena ocupar Igueribe. A su vez, el día 1 de junio cae Abarrán, el 2 y 3 de junio son asediados Afrau y Sididris. ¿Quién está en Sididris? El comandante Benítez, el héroe de Igueribe, del que no vamos a hablar. Ya estamos en el mes de julio, Sididris aguanta y estamos ya en el mes de julio, el día 17. Se asedia la posición de Igueribe. El 21 de julio, después de intentos de socorro por parte de la posición de Anual, cae Igueribe. Casi todos mueren en el intento de salir de la posición, entre ellos el comandante Benítez. Que por cierto, solamente 10 hombres van a recorrer los 4 kilómetros que hay desde Igueribe hasta Anual y van a llegar con vida, van a llegar exhaustos después de días y días bebiéndose el orín, el tinte de la colonia, etc. Y solamente van a pedir una cosa, agua. Cuando les dan agua al sargento y a los 9 soldados, 5 se mueren de ingesta de agua. Imagínense lo mal que lo están pasando. A todo esto, las 4.000 tropas que ha traído el general Silvestre en los días sucesivos están viendo cómo esa gente llega exhausta, extenuada y aterrorizada. Además, si les digo que no tenían instrucción porque no solían combatir, porque las operaciones de combate las realizaban los legionarios, los regulares y la policía indígena, pues imagínense qué panorama. El 21 de julio cae Igueribe. El 22 de julio es el repliegue de Anual hacia Bentier, Dardrius, hacia esa línea, y Anual está rodeada y la salida se hace de forma desorganizada. Bueno, el general Silvestre, la noche del 21, no duerme. Junta a sus oficiales y les propone replegarse de Anual hacia esa línea, Bentier, Dardrius. Pero bueno, al fin y al cabo van a replegarse mucho más, ¿no? Al final el general Silvestre decide esperar porque ha hablado con el general Berenguer, que era el alto comisario y estaba en Ceuta, también era el congeceu, el comandante general de Ceuta, y le dice que va a enviarle refuerzos. Va a enviarle 2 banderas legionarias y 2 tabores de regulares. Eso hace que se quede y que no salga. Pero por la mañana llega un comandante de la policía indígena y dice que sus subalternos le han dicho que vienen para rodear la posición de Anual 9.000 hombres. 3.000 hombres en 3 columnas por todas las direcciones. Eso hace que el general Silvestre decida salir, y eso hace que cuando ha dicho que no va a salir y que luego va a salir, pues orden, desorden, contraorden, y eso hace que salgan los españoles en trombas sin ningún tipo de orden ni concierto. Intentan huir hacia Melilla, pasando por Anual, Izumar, Bentier, Dardrius, Tistutín, Montearruí. Luego veremos una foto. Celuán y Nador. El general Navarro es el segundo comandante general de Melilla, el general de brigada, que había venido el 21 de julio para dirigir la operación de rescate desde Anual a Igueribe. Cuando fracasa la operación ese mismo día, el general Silvestre está llegando también y le da tiempo a ver cómo fracasa la operación. El general Navarro le dice, le advierte al general Silvestre de que va a encontrarse con las tropas bastante desmoralizadas. El general Silvestre se queda en la posición y envía al general Navarro, por aquello de que no pueden estar los 2 jefes de la Comandancia General de Melilla a vanguardia, lo envía a buscar refuerzos a Melilla. El 22 de julio, cuando cae Anual y se entera de que Anual ha caído, se coge un coche rápido y hace el sentido inverso que están haciendo los españoles. En vez de ir de occidente a oriente, hacia Melilla, él va de oriente a occidente, hacia Anual. Yo estoy convencidísimo que el general Navarro ya sabía que ese día era su último día, iba a morir, porque
con todo lo que estaba viendo, a toda la gente que estaba parando, soldados, oficiales, todo tipo de personas que venían a cuentagotas hacia Melilla, desnudos, porque por cada pueblo por el que pasaban le paraban los cabileños y las mujeres, y les pedían todo, los botones de las guerreras, los relojes, las pulseras, los zapatos, lo que fuese, y llegaban pues desnudos a Melilla. El general Navarro no es capaz de decirle a nadie que se dé la vuelta y se monte con el vehículo, sino que él sigue hacia donde tiene que ir, que tiene que ir a Anual o hasta donde llegue, o hacia Bentier, que era su objetivo. Y bueno, pues lo que hace es llegar hacia Dartrius y parar esa desbandada. Ahí tenemos una foto de la parada que hizo o que intentó hacer el general Navarro con todas las tropas que consiguió recoger desde que llegó hasta Dartrius. Va a llegar a Dartrius. Su objetivo es llegar a Bentier, pero cuando llega a Dartrius se da cuenta de que está viendo la posición de Bentier y se encuentra con el capitán Lobo, que el capitán Lobo estaba en la posición de Bentier, y cuando venía toda la marabunta huyendo, paraba a comandantes, a tenientes coroneles, y les decía: mi teniente coronel, mi capitán, ¿qué hago? ¿Qué hago en la posición? ¿Qué hacemos? Y le decían: ya esto no lo mando, no hay ningún tipo de orden ni concierto, porque antes no lo he dicho, pero el mismo 22, el general Silvestre ha muerto en Anual, y los coroneles Manella y Morales, el coronel Manella estaba en la posición de Anual por turno desde el día 19 de julio, y va a ser uno de los que lidere una columna para intentar sacar al personal, ¿no? También va a morir en la rampa de Lizumar. Y el coronel Morales era el jefe de la policía indígena y también lideró otra columna para intentar liberar a la posición de Higueriben. Bueno, pues muerto el general y muertos los dos coroneles, ya no hay, se descabeza esa unidad militar, ¿no? Entonces, lo que le dicen los comandantes o algún teniente con el que le ve es que ya él no puede mandar a ninguna unidad y que su consejo es que espere hasta el final de toda la marabunta de hombres que pasan, y cuando ya él sea la extrema retaguardia, que se repliegue de Bentier, quemando toda la posición hacia Dartrius. Y es lo que hace. Entonces el general Navarro se encuentra con el capitán Lobo en Dartrius. Ahí ya se para el general Navarro. Bueno, pues el repliegue se convierte en una retirada. La diferencia básica entre un repliegue y una retirada, militarmente hablando, es que un repliegue se hace de forma ordenada, es la operación militar más complicada que hay porque tienes que combatir de espaldas, y además el enemigo sabe que te estás yendo, por lo cual va a ir mucho más a por ti. Y la retirada pues es sin orden ni concierto, ¿no? Repliegue, retirada, desbandada y huida. Como pueden ver ahí, todas las cruces que ven son matanzas que se produjeron en todas las posiciones contra tropas españolas, desarmadas, rendidas, en la que no se respetó el pacto. El pacto siempre era el mismo: nos entregamos las armas, los oficiales se quedan prisioneros para pedir un rescate por ellos, y la tropa y las clases pueden ir escoltadas o no hacia Melilla. No cumplieron el pacto en ninguna de las posiciones salvo en Nador. Bueno, de Dartrius al Batel, ahí tenemos las famosas cargas del Alcántara. El 23 de julio del 21, el regimiento de cazadores Alcántara 14 cubre la retirada de los restos de la columna Navarro hacia el Batel. El general Navarro decide salir el 23 por la mañana hacia el Batel, desde Dartrius. Comienza a hacer el Alcántara operaciones de flanqueo y a establecer contacto con los rifeños y a tener sus primeras bajas. En la parte final del repliegue, a El Batel, la vanguardia del regimiento observa al enemigo asentado y fortificado en el paso del cauce seco del río Igán. Bueno, pues la vanguardia de Alcántara le dice al teniente coronel Primo de Rivera, Fernando, que era el segundo jefe, bueno, era el jefe de la plana mayor del regimiento de Alcántara, pero como el coronel Manella estaba desaparecido y muerto, había muerto el día anterior, pues la sucesión del mando estaba clara, ¿no? El teniente coronel cogía el mando y actuaba como el coronel hubiera actuado, ¿no? De la misma forma. El teniente coronel lo ve claro. Luego vamos a ver la arenga que le dio a sus subordinados. Y bueno, pues el regimiento de Alcántara tiene que sacrificarse, ¿no? Realizan 8 cargas, 7 al galope y la última al paso. Luego les demostraré por qué la última es al paso. ¿Por qué? Porque los caballos están extenuados y caen allí mismo junto con sus jinetes. Por la tarde, el regimiento de Alcántara deja de existir como tal debido a las bajas sufridas. 541 muertos de los 691 combatientes. Ahí tenemos al teniente Fernando Primo de Rivera, al jefe de Alcántara. Bueno, cuando ve que tiene que sacrificarse con su unidad, le dice lo siguiente: es una arenga que me la sé de memoria. Soldados,
ha llegado la hora del sacrificio, que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrarles que no lo somos. Fíjense, una arenga tan sencilla, tan básica, tan llana, en la que son como mucho 20 segundos y en la que no se habla ni del rey ni de España, en la que nada más que se apela a una cosa, a la hombría. El teniente coronel Primo de Rivera lleva años destinado en la guerra y sabe cómo tratar a sus subordinados. Algunos, por desgracia, pero así era en esa época, analfabetos, no sabían ni leer ni escribir, pero luchaban por su compañero, por el compañero de la guerra, y tenían valores y virtudes que habían aprendido en sus casas y también en el ejército. Bueno, pues el teniente coronel consigue lo que nadie ha conseguido jamás en la historia. Por eso, bajo mi punto de vista, esta acción no es un hecho heroico solamente de nuestro ejército, del español. Es el mayor hecho heroico jamás visto, jamás contado en la historia de los ejércitos. De un ejército civilizado, incivilizado, de la Edad Media, contemporánea, cualquier tipo de edad. Tú puedes convencer a 5 personas, a 6 personas para ir a morir, pero convencer a 691 jinetes, personas, de su madre y su padre, monárquicos, republicanos, españoles, antiespañoles, gente que quiere acabar la mili para poder comenzar su vida, para poder casarse con la mujer la novia de toda la vida y formar una familia, pues fíjense, 691 jinetes fueron a la muerte y casi todos encontraron gloriosa muerte en el cauce seco del río Irán. No solamente cargaron los jinetes, cargaron también los 3 veterinarios, el médico, los chavales de la banda, niños de 14 años, cargó el corneta mayor del regimiento, otros años, y encontraron casi todos gloriosa muerte con sus compatriotas. ¿Por qué digo que la última carga fue al Paso? Bueno, esto a lo mejor puede ser parte de la mitología histórica o española, ¿no? Pero esa foto demuestra claramente que no es mitología, que es la realidad. Aparte que los que lo contaron, los que pudieron sobrevivir, como por ejemplo el nieto del autor el abuelo del autor del libro, además esta foto es echada 2 meses y medio después, cuando en la reconquista del terreno perdido, cuando consigue llegar otra unidad de caballería hasta el cauce seco del río Irán y se encuentra a los caballos y los jinetes muertos todos juntos. Bueno, pues el mejor ejemplo de que esta última carga fue al paso es porque, o sea, es pura física. Si tú vas al trote o al galope, vas a 20, 30, 40 por hora. Si un rifeño me dispara a mí y dispara a otro rifeño en 0,1 segundos, la diferencia de caer yo a caer mi caballo o caer otro jinete van a ser 8, 10, 20, 30 metros. Aquí no, aquí cayeron todos en muy pocos metros. Imagínense las caras de los rifeños al ver esa última carga de inmolación de esta última carga de esos jinetes, en la que lo hicieron para que no os dijeran que eran unos cobardes, ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, esta carga de inmolación y este hecho sin precedentes en la historia de los ejércitos va a tener su recompensa 91 años después, el día 1 de junio del 2012, en la que el rey emérito actual, el rey en esa época, Juan Carlos I, le entrega la máxima condecoración al regimiento Alcántara, la Cruz Laureada de San Fernando Colectivo. Bueno, ahí tenemos otra foto de todos los hechos, todas las cosas que pasaron del 21 de julio, caída de Gueriben, hasta el 9 de agosto, caída de Monte Arroyo, ¿no? Todas las acciones, todos los intentos de repliegue hasta llegar a Melilla, y bueno, y esas flechas rojas que ven ahí, que van en sentido contrario, pues son los locos de Alcántara. ¿Qué pasó después de este hecho heroico? En la que los jinetes de Alcántara consiguieron darle vida a esos 3.000 hombres que venían aterrorizados y extenuados hacia el Batel. Bueno, pues del Batel se sale hacia Tistutín el día 27, 4 días después, y después a Monte Arruí el 29 de julio. Ahí van a estar hasta el día 9 de agosto, en la que va a tener que capitular el general Navarro, sin munición, sin víveres, sin agua, sin comida y, lo más importante y lo más doloroso, sin esperanzas de que fueran socorridos por las tropas de Melilla. El general Navarro es casi hecho prisionero, le dan un caballo al entrar a Monte Arruí para que pueda entrar a la posición y pueda seguir liderando a los restos de la comandancia. El capitán Arenas y casi todos los defensores mueren sin poder utilizar las piezas de artillería que defendían, y eso va a hacer que desde ese mismo día le disparen con las piezas de artillería los rifeños hacia Monte Arruí. El teniente del Primo de Rivera va a morir por un disparo de cañón. Creo que
es herido el 2 de agosto y muere el 6 de agosto. Y bueno, pues cuando entran los rifeños, pues no van a respetar el pacto. Y cuando matan a los españoles, 3.021 defensores se rinden el 9 de agosto con la misma premisa, el mismo pacto que les dije antes, pero que no lo van a cumplir. Solamente quedan 60, dejan a 60 con vida, entre ellos el general Navarro para pedir una liberación, un rescate. Van a buscar al Don I de Rivera para desenterrarlo y lejos de profanar su cadáver como solían hacer los rifeños, pues se van a quedar mirándole y observándole a ese hombre alto, espigardado y sin un brazo, como diciendo, ¿quién ha sido el loco que ha ordenado esas cargas del Alcántara? Bueno, ya tienen la imagen, otra foto, otro cuadro del pintor de batallas de Ferrer Dalmau, en la que están los restos del Alcántara, que están defendiendo el pórtico, la puerta principal de Monte Árbol. Bueno, pues por mi parte nada más. Para mí ha sido un placer, un honor poder volver a hablar del bien de España y del ejército y de las cargas del Alcántara. Muchísimas gracias. Bueno, pues os voy a proyectar, vamos a ver, un book trailer, ¿vale? Dura un minutillo, así que es muy rápido. Bueno, pues vamos a pasar al turno de preguntas que voy a hacerle yo primero al autor. Te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Qué te motivó a escribir esta historia? Bueno, pues la verdad es que, bueno, pues podemos decir que se empezó a gestar en mi niñez y adolescencia, ¿no? Porque era cuando yo iba a mi pueblo, a Guadalcanal, que es un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, y allí pues pasaba los veranos con mi abuelo. Y bueno, pues al final él me contaba los trozos de su historia. Bueno, ya sabéis cómo son los abuelos, ¿no? Que de forma repetitiva te cuentan una y otra vez a los nietos ahí contando sus trocillos de historia. Y bueno, pues en cualquier momento, ¿no? Sentados frente a la candela, tomando, ¿no? Desayunando las famosas tostadas con manteca colorada, o paseando por el olivar, o bien, bueno, pues allí en el pueblo, pues dando un paseo por las tardes en su huerta, ¿no? Entonces nació como un deseo dentro de mí de entenderlo. Yo lo que quería era entender qué es lo que él me contaba, qué lugares eran los que él me nombraba, los personajes, las personas que él me nombraba también. De alguna manera, me preguntaba cómo había podido sobrevivir, ¿no? En estas circunstancias tan complejas. Y bueno, pues entonces al final, bueno, de alguna manera quería escribir este libro pues para que su historia, su relato, quedara plasmado y perdurara en el tiempo, ¿no? Que no se perdiera esta historia. Y bueno, pues al final, como todo reto importante, como es escribir un libro, pues necesitas un impulso, necesitas pues un detonante, ¿no? Y esto fue el aniversario. En el 2021 fue los 100 años y veía que no había nada, no pasaba nada, ¿no? Desde 100 años estaba pendiente de los telediarios, de las noticias. Y la verdad es que, bueno, pues una desilusión de que, bueno, leí que en Melilla se hizo algo en el cementerio, bueno, pues pero muy poco. Y la verdad es que me daba muchísima pena y, bueno, pues decidí como recibí ese pellizco, ¿no? En la piel, que despertó un poco mi vocación literaria, ¿no? Y, bueno, pues quería que el recuerdo de mi abuelo, pues permaneciera en el tiempo, así, Rubén.
Bueno, me parece una idea genial el que quieras pasar la historia de tu abuelo, o sea, que en teoría era solamente, digamos que para la familia, a hacer un libro y que toda la gente pueda conocer esta historia, ¿no? Además, como bien has dicho, no hay, o sea, hay mucho escrito, pero de hace un montón de años y con un montón de tópicos en la que, bueno, que casi se tacha que lo hicieron fatal todos los militares del ejército cuando lo que se dejaron la piel y la vida cada uno de los soldados que estuvieron allí, como por ejemplo este hecho heroico, ¿no? Hemos hablado de España, de la historia, del siglo XX a principios, cómo estaba la sociedad. ¿Cómo influyó en tu percepción personal en la historia de España? Bueno, pues al final, cuando terminé de escribir el libro, después de haber leído tanta información de esa época, lo que me di cuenta es que la situación política y el contexto social, pues es que no dista mucho de lo actual, ¿no? La verdad es que esto es uno de mis hallazgos. Es decir, que al final es muy curioso, ¿no? La comparativa. Ves que en España, pues es verdad que ha habido en este siglo pues muchos avances a nivel de tecnología, a nivel de la industria, pero al final en los contextos sociales y políticos pues poco ha cambiado, ¿no? Se resisten a los cambios, ¿no? Por ejemplo, hay temas de actualidad, ¿no? La corrupción o temas como, por ejemplo, no sé, el pesimismo crónico que tenemos, ¿no? Solemos padecer los españoles, o una crisis permanente política. Bueno, pues es que se repetía, ¿no? Hace un siglo y ahora estamos más o menos igual, ¿no? A grandes rasgos no ha cambiado mucho. Y en el apartado de comportamientos humanos, pues igual, hay un par de comportamientos que cabe destacar que digamos que tienen plena vigencia hoy en día, ¿no? El primero, el ego, ¿no? Que emerge con la valentía y se confunde, ¿no? De alguna manera y tiene consecuencias fatídicas, ¿no? Este comportamiento. Ahí tenemos al general Silvestre, pero hoy en día el ego emerge con el poder. Y bueno, pues cuántos políticos, cuántos grandes empresarios, pues lo tenemos aquí reflejado. El otro comportamiento pues sería pues la compra de voluntades, ¿no? Bueno, se intenta imponer un ideal en aquella época, pues era, como tú contabas, Rubén, pensionando, ¿no? a los rifeños, pagando las cabilas, y al final lo que se vio es que era una solución temporal, pero que no solucionaba el tema de base. Hoy en día existe también esa compra de voluntades más modernas, pero que existen igualmente, ¿no? Como pues, pueden ser pues, las subvenciones o el enchufismo, ¿no? O sea, la verdad es que la compra de voluntades está al orden del día, Rubén. Muchas gracias. Bueno, es claro que al final la sinopsis del libro habla como tema central de Anual y el desastre de Anual, ¿no? Está claro porque al final fueron las caras de Alcántara y fue en esa época, ¿no? ¿Cómo te acercaste a la investigación histórica para retratar este momento con precisión y detalle? Bueno, pues sí es verdad que el desastre de Anual pues, fue un punto de inflexión, ¿no? En la visión y posición de España en el tablero del mundo, ¿no? Hay mucha bibliografía a la que acudir, pero es cierto que hay un riesgo de colapso de la información, porque muchas veces está con opiniones sesgadas o no bien ordenada. Entonces, bueno, pues al final lo que tuve que hacer es acudir a muchas fuentes, leer blogs, leer muchos periódicos de la época, libros relacionados, y bueno, pues y acudir también a archivos militares, ¿no? De alguna manera poder trazar la cronología de lo que me contaba mi abuelo y vincularlo con los hechos, los eventos históricos que giraban alrededor, ¿no? Para poder construir esta historia, ¿no? Al final, pues es como lo bonito de la narrativa histórica, de la novela histórica, ¿no? Que puedas trasladar al lector a una época concreta de la manera más fiable posible. Así que espero haberlo conseguido con el libro. Lo has conseguido. Bueno, el personaje principal del libro es tu abuelo, es Rafael Chávez. Es un joven jornalero reclutado para servir en nuestro ejército en Marruecos. ¿Qué desafíos se enfrenta y cómo evoluciona a hablar de la historia? Pues imagínate, ¿no? Un muchacho de 21 años que está en un pueblo de Sevilla, en la Sierra Norte de Sevilla, en la España rural de entonces, que hay que ponerse en situación. Que al final lo que tiene es una vida pues monótona. Él decía que era jornalero, ¿no? Él trabajaba en el campo y pues una vida rutinaria, nunca salía de su pueblo, trabajaba en las huertas, en los olivares, en las viñas, y de repente pues bueno, pues con 21 años pues le toca servir en el ejército, y bueno, pues le reclutan en el regimiento de Alcántara. No es que cambie de un pueblo a una ciudad, es que cambia hasta de continente, ¿no? Es que va a África.
Y allí, bueno, pues estamos ya hablando de finales de febrero del 21, cuando llega a Segangan, que es donde hace la instrucción, que duraba 3 meses. Allí, ¿qué se encuentra? Pues con un montón de jóvenes como él, que vienen de distintos puntos de España, que allí donde, mi abuelo me lo contaba, ¿no? Allí es donde me enseñaron realmente a montar a caballo, ¿no? A galopar, a manejar bien el Mauser, el sable, y entonces, pues allí pues lo que hacen es, digamos, establecer como una necesidad, tienen una necesidad creada todos los chavales allí de establecer esa amistad, ¿no? Tenían momentos de diversión, como cualquier joven, pero al final, fijaros que es que se encuentran un paisaje desértico. O sea, allí mi abuelo me hablaba del desierto, ¿no? Porque aquello era rocoso, con poca vegetación, llevaban varios años de sequía, y al final son todos chavales con un fuerte sentimiento de nostalgia, echaban en falta los olores, los colores, las costumbres de su pueblo, ¿no? La familia. Después, bueno, pues el 17 de mayo jura bandera en Melilla, y bueno, ese día las autoridades de Melilla lo que hacen es que declaran el día como festivo para, digamos, hacer una comunión entre el pueblo y el ejército, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué sentimientos tienes allí? Pues de patriotismo, de un sentimiento de honor por pasar debajo de la rojigualda, la verdad, pues de emoción, ¿no? Allí escuchan la arenga de General Silvestre y la verdad es que, bueno, pues hasta ahí todo bien. Después le destinan a Dardrius y allí, bueno, pues a partir del 21 de julio, pues es cuando cambia la situación, ¿no? Hacen la escolta de General Silvestre que va hacia Igeriben y allí ya hay un run-run. Ya hay un run-run en el campamento, ya ven que digamos, los refuerzos que trae General Silvestre de Melilla pues no son los adecuados, hay carpinteros, hay oficinistas, veterinarios, y entonces aquello ya se empieza a oír que no va bien la cosa. Abarrán cayó, Igeriben no consiguen socorrerlo, y bueno, pues ya hay un run-run. Después, al día siguiente lo que hacen es, van con el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, a montar una nueva posición entre la intermedia B y Monteudía, y se cruzan en sentido contrario con toda la avalancha que viene desde Anual. Mi abuelo, me acuerdo que me decía, cuando llegamos, Anual estaba en retirada, ¿no? Eso me lo repetía mucho, cuando llegamos Anual ya estaba en retirada, o sea, se cruzaron en el camino. Así que tuvieron que cambiar, ajustar la misión, ya no podían ayudar a los de Ceriñola a construir esa nueva posición, y lo que hacen es, pues, cubrir la retirada. Ahí hubo poco fuego enemigo. Mi abuelo lo que decía y lo que declaró luego en este Picasso es que ahí no hubo bajas. Yo entiendo que los rifeños están muy entretenidos saqueando Anual, y bueno, salvo algunos disparos lejanos, pues bueno, pues cubrieron la retirada, ayudaron a los que venían muy cansados a montar a caballo y retirar hacia Bentiev y luego hacia Drius. Al día siguiente es cuando se produce ya pues las cargas de Iga, ¿no? Porque es cuando salen todo el general Navarro con toda la tropa hacia, digamos, dirección hacia Melilla, hacia la anterior posición, hacia Bentiev y Tistuín, hacia Batel, perdón, y Tistuín, y entonces ahí es cuando se produce las cargas en el cauce del río seco del río Iga, ¿no? Ahí, pues bueno, pues imagínate, qué sentimientos, qué emociones tenía él, pues primero de disciplina, ¿no? De mantener. Ellos fue pues casi el único cuerpo que mantuvo la disciplina, mientras los demás huían, corrían, sin ningún tipo de disciplina. Ellos sí que mantuvieron ese orden, sí que hacían caso a su jefe, a la corneta, entonces estaban muy pendientes de lo que tenían que hacer. Es decir, tenían pues el deber, el sentimiento de, ¿no? Digamos, ese espíritu de sacrificio, de compañerismo, de lealtad, de honor, ¿no? Oye, hay que hacer esto es lo que nos toca hacer, y no me lo pienso. Me dicen que tenemos que ir a cargar, pues vamos a cargar. ¿Es una muerte segura? Pues es una muerte segura. Pero tenemos que ir es lo que me mandan a hacer y es lo que tenemos que hacer. Sable, a caballo, caballos heridos, a pie, con el Mauser, con todo. Cuando ya, bueno, pues llega un momento en que mi abuelo lo que me dijo es que el teniente coronel dijo, esto no lo he leído en ningún sitio, esto me dijo mi abuelo, yo no lo he leído en ningún sitio, pero él dijo que el teniente coronel dijo, sálvese quien pueda. Hubo ya, pues digamos que los pocos supervivientes estaban ya desperdigados, mi abuelo mantuvo el caballo vivo y se encontró con su capitán, Jacinto Fraile, y le dijo, ¿tienes caballo vivo? Tenemos que seguir, los que tengan caballo vivo, tenemos que seguir, era el jefe del segundo escuadrón, tenéis que seguir hasta Celuán, tenemos la orden de continuar hasta Celuán, ¿vale? Entonces, Primo de Rivera se queda
al final terminan en Montarruit y ellos continúan hasta la Alcazaba. Y llegan por la noche de ese día, del 23, sábado, llegan por la noche y lo que pide el alférez Maroto es 30 voluntarios para ir al cercano aeródromo. Mi abuelo se presenta como voluntario y forma parte de los 30 jinetes que van a acompañar al alférez Maroto a defender el aeródromo, que allí hay otros 20 soldados de otros cuerpos, ¿no? de aviación. Y bueno, pues allí, pues imagínate, pues la verdad es que fueron tan deprisa que se les olvidó, no tuvieron en cuenta de llevarse más víveres y más munición, pero sí tenían agua. Sin embargo, la Alcazaba era al revés, tenían munición, tenían alimentos, tenían víveres, pero no tenían agua. La aguada estaba lejos y los rifeños rápidamente rodearon las dos posiciones. Hicieron algunos intercambios, ¿no?, de agua por comida, pero claro, los rifeños entonces ya hubo un fracaso porque bueno, ya los esperaban y ya no se pudo hacer más. Y el 2 de agosto, bueno, pues es cuando rinde la posición. Mi abuelo me contaba que se presentaron con bandera blanca y con unas uvas, con racimos de uvas, pues prometiendo que los iban a dejar, que se entregaban las armas, le dejaban. Todo mentira. Rindieron la posición, pero el alférez Maroto y los de Alcántara decidieron quemar los aviones. Y mi abuelo me decía, quemamos los aviones para que los moros no se sirvieran de ellas, ¿no?, de los aviones. Quemaron los aviones, algo que molestó mucho a los rifeños, lógicamente. Y bueno, pues al final terminó prisionero en la casa coral de Casa Laín. Allí los desnudaron, les registraron 20 veces, no les daban agua, no les daban comida. Al día siguiente se rinde la Alcazaba. Cuando juntan a los prisioneros de la Alcazaba, los traen hasta la Casa Laína, con los que ya están allí prisioneros del aeródromo, pues empiezan la matanza. Empiezan a disparar, tienen que salir todos por estampida, cada uno por donde puede. Mi abuelo se escapa por una ventana, que él le llamaba el maldito corral, a la Casa Laína. Se escapa por una ventana, va por un arroyo, van a caballo detrás de ellos. Desde las lomas están disparando, pero además encima los persiguen a caballo. 2 soldados que van delante de él mueren, caen. Mi abuelo se tira al suelo haciéndose el muerto. Los caballos pasan por encima, le pisotean los caballos por encima. Bueno, en fin, al final termina toda la noche buscando agua, porque lo único que quería... Mi abuelo siempre repetía una frase y es que la sed es lo peor que te puede pasar en esta vida. Decía, mira, ni el hambre, ni el sueño, nada. La sed, dice, es lo peor que te puede pasar en la vida. La maldita sed. Y entonces, bueno, pues se topa con una familia bereber que le ayuda, la coge como un refugiado, digamos, y mi abuelo ahí, pues otra de las frases suyas que decía es que en todos sitios hay buenos y malos. Eso lo repetía mucho, ¿no? Y lo decía claramente por esta familia que le ayudó. Pero bueno, al final es descubierto y entonces le cogen y se lo llevan como prisionero a Candusi. Candusi, pues eso había igual unos corrales donde metían a 20 o 30 soldados, les daban de comer una vez pan de cebada, poca agua, poca comida, deshidratados, hiperdelgados. Y bueno, pues ahí algunos se los llevaban como esclavos a picar piedra para hacer otras construcciones, y a mi abuelo al final se lo llevan como esclavo para trabajar en las granjas de Argelia, porque en Argelia sí que había granjas donde, bueno, pues muchos rifeños se iban a trabajar para hacer la temporada allí, y entonces se lo llevaban como esclavo, ¿no?, pues para que trabajara y todo lo que ganaban pues se lo quedaban ellos. Llega hasta Uxda y allí consigue escapar. En Uxda es una población que está en la frontera entre Marruecos y... Allí consigue escapar gracias a un moro adicto, un moro amigo, que, bueno, pues, que viene enviado por Isidro de las Cáguigas. Isidro de las Cáguigas era un diplomático español, un cónsul en comisión de servicio que estaba en Uxda, que ayudó, la verdad es que él liberó a 381 prisioneros sin pagar un duro, solo gracias a las buenas relaciones que mantenía con notables rifeños, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues consigue ya escapar y termina en Orán, donde embarca hasta Melilla porque tiene que declarar ante el general Picasso, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el resumen de su historia, ¿no? Luego al final, 2 años después, le toca escoltar a los restos del teniente coronel Fernando Primo de Rivera, que su hermano trae los restos desde Montarruit, donde estaba enterrado. Y bueno, pues lo entierran aquí en Madrid, en el cementerio de San Isidro, y él con otros 5 supervivientes son los que escoltan por todo Madrid con un desfile que hubo en Madrid, un día también festivo,
para, bueno, pues para escoltar al teniente coronel fallecido y después pues le dan un homenaje, una cena homenaje en el Palacio Real, ¿no? Todo esto me lo contaba mi abuelo. Eso y 25 pesetas. Y 25 pesetas, que para mí cuando yo era pequeño me contaba que le habían dado 25 pesetas y yo decía, pues será mucho, ¿no? Yo digo, pues 25 pesetas de la época seguro que era pues un gran premio. Luego cuando vi que un periódico costaba 1,75, digo, bueno, esto da para 14 periódicos, tampoco es que fuera, ¿no?, un gran premio, ¿no? Pero bueno, fue un poco el detalle que hubo, ¿no? Y bueno, esta es un poco toda su historia, ¿no? Así, de forma muy resumida. Increíble. Bueno, viendo los personajes de la novela, exploras la conveniencia de diferentes culturas y mundos en Marruecos durante esa época. ¿Cómo abordaste la representación de estas complejas interacciones? Bueno, a ver, sale de forma natural, ¿no? Cuando estás escribiendo y cuentas la descripción de los lugares y un poco la conversación, los diálogos entre personajes, enseguida te das cuenta pues que había una convivencia especial, ¿no?, de muchas cosas en común, de distintas culturas que se encontraban tanto en Melilla como en todas las posiciones españolas a lo largo del río, ¿no?, que nos has contado antes, Rubén. Al final había pues una mezcla pues de costumbres, de religión, de idiomas, una convivencia en Melilla, por ejemplo, pues la verdad es que convivían de forma muy armónica, cohabitaban tanto cristianos, árabes como hebreos. De hecho, decir que los principales comercios de Melilla estaban regentados por hebreos, ¿no? Muy curioso. Y luego hay, pues, digamos, yo destacaría dos personajes pues que tenían mucha relación con la cultura. El primero era el coronel Gabriel Morales, que era el jefe de la policía indígena, tenía 3.000 rifeños, que era la fuerza de choque, a su cargo, y era un apasionado de la cultura árabe. Murió en la salida de Darlius, de Anual, murió en la salida de Anual, junto con el coronel Manella. Y bueno, pues él hablaba dos idiomas, ¿no?, el árabe, pero también el chelja. Curioso, ¿no?, porque es un idioma específico de los bereberes, ¿no? Pues él hablaba los dos idiomas, ¿no? Y también destacar a Isidro de las Cáguigas, que como digo es un diplomático que se volcó en ayudar a los prisioneros y la verdad es que, bueno, pues uno de ellos fue mi abuelo. Así que digamos que estos son personajes que bueno, pues que hay que tener en cuenta, ¿no?, que había una mezcla ahí, unas interacciones muy curiosas, ¿no? Y digamos que al final en todo conflicto bélico es muy difícil, ¿no?, siempre dejar muy claro que todos estos son malos, todos estos son buenos, ¿no? Y de alguna manera hay que entender estas aristas, ¿no? Por eso el lector, cuando lee uno de estos libros donde se exponen muchos puntos de vista, pues la verdad es que permite al lector pues profundizar, ¿no?, en los personajes, en lo que representan, en las complejas interacciones que tienen y de alguna manera pues entender mejor desde todos los puntos de vista qué es lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que puedo contar sobre esto de las interacciones, ¿no?, en esa época. También hablas del nacimiento del periodismo de investigación en ese periodo. Cuéntanos un poco cómo has podido meterlo en el libro. Sí, la verdad es que me llamó la atención cuando estuve investigando que en esa época nació el periodismo de investigación. Que no estaba al servicio del poder de turno, ¿no? Es decir, era un tipo de periodismo bueno, pues un poco más independiente, un periodismo más de tono más liberal, que bueno, pues yo lo vi reflejado en el periódico El Sol, ¿no? Y ahí hay bastantes periodistas que trabajaron y que de alguna manera empezaron a investigar por su cuenta, ¿no? Es verdad que hoy en día estamos muy acostumbrados a que un periódico, por una investigación propia, pues destape un caso de corrupción o tenga unas líneas editoriales muy distintas de unos periódicos de otros, ¿no? Pero no era lo normal en aquella época, era todo muy lineal. Y bueno, pues me he permitido pues la licencia de incorporar a estos personajes, ¿no?, que así descubres con otros ojos lo que sucedía en aquellos momentos. A Rafael López Rienda, a Manuel Aznar, que fue el abuelo de nuestro expresidente José María Aznar, a José Ortega y Gasset, que también, además de filósofo, era colaborador de este periódico del Sol, su padre José Ortega Munilla, que fue valedor de muchos jóvenes intelectuales y de algún poeta como Luis Chamizo, el escritor de Miajón de los Castúos. Bueno, pero luego además este hombre, Luis Chamizo, fue alcalde, unos años después, fue alcalde de Guadalcanal, o sea, mucha coincidencia. Y bueno, y el fotógrafo Alfonso Sánchez, ¿no?, que fue pionero de la información gráfica, ¿no? Entonces me permití el lujo de incorporar todos estos personajes en el libro. Rubén. Muy bien. Una pregunta más. Un conflicto como este, o un desastre como este, en el que hubo 13.000 muertos, 8.500 españoles y el resto autóctonos al servicio de España,
¿qué consecuencias va a acarrear en la historia de España el desastre de Anual? Pues mira, lo primero que después de esto hubo muchos prisioneros y el gobierno se tuvo que hacer cargo de pagar 4,2 millones de pesetas, de las pesetas de entonces, para poder liberar a estos prisioneros que llevaban 1 año y medio retenidos. Entonces, bueno, eso es muy duro para un gobierno, ¿no? Tener que hacer un pago, un rescate para poder liberar a los españoles. Y bueno, pues con estos miles de muertos encima de la mesa y con esto, pues al final tenía que de alguna manera pues buscar culpables, ¿no? Investigar, pero también buscar culpables. Y entonces le encargan a Juan Picasso, al general Juan Picasso, pues que investigue qué es lo que ha ocurrido y haga un informe. Juan Picasso, que era tío del famoso pintor Pablo Picasso, pues lo primero que hace es que se desplaza a Melilla para tomar declaración a los supervivientes, tanto civiles como militares, ¿no? Entre ellos, pues a mi abuelo, que fue superviviente. Es decir que Picasso era muy concienzudo, era íntegro. De hecho, a él le ofrecieron ser ministro de guerra y lo rechazó. Él decía que la política iba por otro camino, que él era militar y que él quería continuar en la carrera militar. Bueno, pues Picasso, además de recopilar todas estas, todo lo que decían los supervivientes, pues también hizo acopio de todos los telegramas que se cruzaban en las posiciones en aquellos días. Hizo acopio pues de toda la información sobre logística, sobre víveres, sobre munición. Y bueno, pues de alguna manera pues hizo un informe, terminó haciendo un informe de cientos de páginas con estos anexos. Y bueno, pues de alguna manera incorporaba también un poco su interpretación de todo aquello y no dejaba en buen lugar a los altos cargos militares. ¿Qué ocurre? Que al final en 1923, en septiembre, pues Miguel Primo de Rivera da un golpe militar. De decir que es un golpe militar que también viene porque había una situación en España muy caótica a nivel político. De hecho, a mí me sorprendió, ¿no? Todo lo que he leído es que apenas hubo como mucha comprensión de todos los partidos políticos y de muchos intelectuales que, bueno, que como que no veían, digamos, con malos ojos, ¿no? Esto, ¿no? Pero bueno, al final lo que ocurre con el expediente de Picasso es que se guarda en un cajón. Se guarda en un cajón durante años. Y después, bueno, pues al final, una vez que ella se hace cargo, se asienta en el gobierno, pues busca la alianza una vez más de Francia, empieza con el desembarco de Alhucemas en 1925, pues la reconquista, que culmina 2 años después, en 1927, con la rendición de Artequín. Bueno, pues, y el protectorado pues continúa hasta 1956, que es la independencia de Marruecos, ¿no? Bueno, el libro habla del silencio y olvido que está sometido, digamos, que toda esta gente que ha luchado por su país, estos héroes de la Alcántara o estos héroes de las columnas del general Navarro. ¿Qué mensaje esperas transmitir a los lectores al rescatar esta memoria histórica? Pues yo lo que quiero decir es que la memoria histórica no se debe blanquear. O sea, al final tenemos que conocer el pasado, nos guste o no. Es decir, tenemos que conocer el pasado para entender los errores, los aciertos y las consecuencias. De que si no tienes una perspectiva para entender de forma crítica lo que ocurre actualmente o para dibujar un futuro mejor, ¿no? Si no conoces esta historia. Entonces hay que conocer de los hechos y yo pondría el acento en la gesta de Alcántara, ¿no? Es un hecho pues que no se debe de olvidar, ¿no? Es un hecho que hicieron, sabiendo que iban a una muerte segura, pues que hicieron para salvar a cientos de soldados, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en todo conflicto bélico al final confluye pues la miseria, lo más bajo de la condición humana, con los actos heroicos más increíbles, como esta gesta. Y estoy muy orgulloso de que mi abuelo pues perteneciera a este grupo selecto, ¿no? Así que, bueno, pues este libro de alguna manera es un homenaje para él, y para todos los del 21, así que, Rubén, va por ellos. Por ellos, por los del 21. Quería agradecer, yo la verdad es que quiero agradecer a mis lectores número 0, a mi cuñado Alonso, a mi mujer María, que me ayudaron con los primeros borradores del libro, y también pues, bueno, pues agradecer a todos los lectores, porque al final la liturgia de la lectura pues es algo que compite con otras formas de ocio, rivaliza y es como un préstamo de la atención que todos los contenidos se pelean, así que muchísimas gracias.
Bueno, pues prácticamente ya solo nos queda lo último, que es el turno de preguntas por parte del público. Les recuerdo que son preguntas. Es decir, yo sé que hay gente que puede aportar cosas y estamos encantados de que las aportase, pero no tenemos tiempo para ello. Únicamente el que quiera hacer una pregunta puede hacerla sin ningún problema. ¿Por qué se llama Mimú? Nos hace hacer un spoiler, pero bueno, como estamos en familia no me importa hacerlo. Mira, pues cuando mi abuelo estuvo con esta familia bereber que le acogió y le protegió, pues al final es que le vistieron como un bereber. Mi abuelo estaba con la piel muy aceitunada, muy morena, se dejó barba y de alguna manera le dijeron: mira, tú vas a trabajar aquí en nuestra huerta. Pues eran casas aisladas, ¿no? Estaban dentro de un poblado pero un poco aislados de los vecinos. Entonces, para alejarte un poco de... Si viene alguien por aquí preguntando, hablándote, tú agacha la cabeza y hazte el mudo. Y además, te vamos a llamar Mimú. No nos digas ni tu nombre, Mimú. Entonces, Mimú viene porque fue como le rebautizaron esta familia. Es una curiosidad. ¿Solo es la biografía o la historia del Alcántara o el desastre de Anual? No, es lo que he contado como resumen desde la instrucción, pasando por Drius, lo que se encontró en la retirada anual, luego Candusi, el aeródromo de Celuán. Todo esto es lo que cuento en el libro en forma de novela histórica. Es decir, al final mi abuelo es un personaje, hay diálogos, hay otros personajes como los periodistas que he nombrado que también aparecen, son personajes reales y que también pues aportan este punto de vista. O sea, de alguna manera intento de contar tanto lo que ocurrió desde el punto de vista de mi abuelo como con, digamos, con todos los hechos históricos que giraban alrededor, ¿no? Para que se entienda un poco todo, ¿no? Todo el contexto, ¿no? Y nombrar a los principales personajes, o algunos, lógicamente, de los principales personajes, como Isidro de las Cáguigas, que también aparecen y que es uno de los que aparecen aquí, o Alfonso Sánchez, el fotógrafo pionero de la información gráfica de Anual. Entonces, bueno, pues son personajes que también aparecen en el libro, entonces de alguna manera trato de tener un 360 grados de todo lo que ocurrió. Agradecértelo del libro porque mi abuelo le dieron por desaparecido defendiendo en las puertas de Monte Arruy sus baterías, los cañones. Vaya, sí, sí. Pues esa parte también cuento algo sobre que se perdieron esa artillería a las puertas de Arruit y no le dejaron volver a retirarlas. Al final, pues los rifeños se hicieron... Pues le dieron por desaparecido y luego, como cuando volvieron a Noan, había un montón de cadáveres desnudos y secos al sol, no consiguieron encontrarle. Alguno de aquellos era. Entonces a mi abuela no tuvo prevención, que la has comentado tú, por ser desaparecida. Muy curioso. De verdad, hay muchas historias. La verdad que tenía 5 hijos. Hay muchas historias similares, ¿no? Yo he contado lo de mi abuelo, pero es verdad que te puedes ver reflejado, cualquiera que haya tenido familiares en esta época en Anual, la guerra de Marruecos, pues tienen que sentir muy, muy identificados, ¿no? Porque yo creo que es algo similar que ha ocurrido a otros supervivientes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer una pregunta. En todos los libros que he leído, tanto históricos como en el propio expediente Picasso, queda claro que Drius era una posición perfectamente defendible. ¿Por qué se abandona? No he conseguido ver, sé que hay una reunión de oficiales presidida por Navarro, pero prácticamente todos los oficiales están de acuerdo en que allí se pueden quedar. Tienen agua, tienen municiones, tienen comida, y sin embargo se abandona a toda prisa y corriendo, con lo que ocurre, bueno, pues toda la huida y las cargas desesperadas de Alcántara para intentar defender a esos hombres que huyen a sálvese el que pueda. ¿Por qué se abandona? Esa pregunta creo que puedo responderla yo. A ver, yo he leído mucho de Anual y de la guerra del Rif. Son muchas preguntas que nos hacemos ahora después de 103 años. Cosas que haríamos, cosas que no haríamos, pero ya ha pasado, ya todo pasado, no se puede decir nada. Lo que sí es claro es que el general Silvestre y el general Navarro habían acordado el repliegue a esa línea, dar Drius Berissaín, a esa línea. ¿Y luego por qué se abandona? Pues porque yo estoy convencidísimo que el general Navarro
sabía lo que se le venía encima, sabía que no tenía ningún tipo de apoyo e intentaba llegar a Tistutín, que en Tistutín sí había vía férrea y ahí sí podían evacuarse los heridos, los cadáveres, etc, etc. Y ya que estamos con esta respuesta, voy un poco más a profundizar con respecto al general Navarro. El general Navarro, cuando hace todas las salidas, por ejemplo, desde Dardirius hasta el Batel, lo que hace es salir de madrugada o intentarlo, cuando están durmiendo los rifeños, y su orden es muy clara. En el grueso van los heridos y los muertos, que van a ser los que marquen el ritmo del repliegue, no la retirada, sino el repliegue, porque es una unidad militar cohesionada. Luego se ha demostrado que efectivamente el general Navarro ahí pecó de ingenuo, por así decirlo, porque debería haber ido mucho más rápido para poder llegar cuanto antes. Pero a ese hombre lo que el cuerpo le pedía era no dejar a nadie atrás, coger todos. Entonces, ¿por qué se dejó? Bueno, pues efectivamente Dardirius tenía Guada a 20 metros, se podía defender, pero estamos en las mismas, estaban muy lejos de Melilla y ellos ya de algún modo sabían que no podían ser socorridos. Entonces su objetivo era llegar a Tistutín, a la vía férrea, para poder montar a los heridos, a los muertos y para que a su vez llegasen los refuerzos. Ese era el objetivo del general Navarro. Y además Dardirius pues tendría víveres, tenía la Guada relativamente cerca. Mi abuelo tuvo que hacer la Guada antes de la salida hacia las famosas cargas de Ligán. Por la mañana al amanecer tuvo que hacer la defensa de la escolta de la Guada. Eso también lo cuento en el libro. Y es que al final también eso es temporal, es decir, tú puedes tener víveres, munición, pero es que fueron tal la avalancha de los que volvían desde Anual que la concentración era muy, muy numerosa. Entonces no era tampoco posible aguantar tanto tiempo. Entonces, bueno, pues de alguna manera, de forma táctica, pues a lo mejor es verdad que cuando han pasado 100 años, pues ¿y qué hubiera pasado si hubieran resistido un ardid? ¿Qué hubiera pasado si? Pero al final hay que tomar decisiones y fue la que se tomó. Entonces. Sí, diga. Jesús, creo que has dicho que el diplomático Isidro de las Caídas. Liberó del orden de 300, 400... 381, sí. ¿Sin pagar? Sí, bueno, digo sin pagar porque sin pagar directamente como tuvo que hacer el gobierno con Abdelkrim. Se supone, o pagaba de forma subvencionada, ¿no? Es decir, al final lo que tenía era relaciones con los notables rifeños, que bueno, el ser amigo de notables rifeños es porque les pagabas o les tenías de alguna manera pues otros favores. Una ONG no era. Exactamente. Esos cobraban bien. Correcto, eso es. ¿Por qué dice eso que era sin pagar? ¿Te lo contó tu abuelo o tiene otra fuente? No, eso lo he leído en los periódicos de la época. Y bueno, lo que ocurre es que no se hizo pues ese pago directo de prisionero por dinero, digamos, no hubo ese intercambio de prisionero a cambio de dinero, toma, no, quedamos en un punto intermedio, yo te entrego al prisionero y tú me pagas, no hubo eso. Es verdad pues lo que hablaba yo de las compras de voluntades que había entonces, ¿no? Que al final se pagaba de otra manera, se le daban privilegios de comercio o de lo que fuera, ¿no? De a lo mejor pues eso, pues para vender, comerciar, te dejaban pues, bueno, pues algún terreno que dejaban para ti. Entonces de alguna manera era pues una buena relación que tenía con los notables rifeños, que no significa que no hubiera un pago en diferido, ¿no? De otra manera, tienes razón. Bueno, pues con vuestro permiso vamos a terminar porque esto tiene su horario y nos hemos quedado sin tiempo. Yo lo único que os pido es un aplauso para esto.